Bueno, lo que vamos a ver es las ecuaciones de movimiento de Hamilton y como subtema vamos a ver las transformaciones de Legendre y las ecuaciones de Hamilton. Las transformaciones de Legendre en esencia es como un tipo cambio de variable, como cuando ustedes en cálculo integral meten una función u para poder integrar, ¿sí? Básicamente se necesitan dos variables. Por un ejemplo muy concreto de la transformación de Legendre es como cuando la usan en termodinámica. Por ejemplo, en termodinámica la entalpía sabemos que está dada como... Sin embargo, la entalpía está dada en términos de la entropía y de la presión. La presión sí se puede medir, pero la entropía no se puede medir. Se puede tener un cálculo de ella, pero no se puede medir. Entonces, la única forma de poder determinar la entalpía es a través de la función de Gibbs, donde G, que es la función de Gibbs, está dada como G menos Ts. Si nosotros diferenciamos la función de Gibbs, lo que tenemos es dG menos S dt. Y si ahora sustituimos la entalpía, básicamente lo que tenemos es, y estas funciones se cancelan. Entonces, como consecuencia, la energía de Gibbs simplemente nos queda como BDP menos S dt. Y ahora la función de Gibbs está dada en términos de del cambio de la presión y del cambio de la temperatura, lo cual son variables termodinámicas extensivas y esas sí las podemos determinar. Entonces, la función de Gibbs se utiliza para determinar la entalpía. ¿Cómo utilizamos? Pues simplemente de aquí lo único que hacemos es que ahora definimos la entalpía, G siendo G más Ts, y de esa forma determinamos la entalpía, ¿sí? Esa es una transformación de Legendre, es una función que nos ayuda para determinar otra función. ¿Ok? Bueno, en este contexto, lo que vamos a ver ahora es cómo una transformación de Legendre nos funciona para determinar las ecuaciones de Hamilton. Anteriormente ya habíamos visto que habíamos calculado la función de energía H, que estaba dada como Q puntito parcial de L respecto a Q punto menos L, ¿sí? Donde L es el lagrangiano del sistema. Y habíamos dicho también que este término de aquí se le conocía como el momento generalizado y podíamos escribir a H como Q punto por P menos L, ¿sí? Solamente que esta H que está aquí es función de Q y Q punto, ¿ok? Ahora vamos a definir algo que se llama el hamiltoniano, donde el hamiltoniano va a estar dado como Q, como P, ¿okay? Y va a estar dado como Q punto por P menos L, donde L es una función, sigue siendo una función de posición, de velocidad y del tiempo, ¿ok? Entonces a esto lo que se le nombra es la transformación de Legendre para obtener el hamiltoniano. Y podemos hacer el proceso inverso, es decir, podemos despejar, aquí está el hamiltoniano en términos de lagrangiano, o podemos determinar el lagrangiano en términos del hamiltoniano, ¿ok? Entonces, básicamente para eso sirve la transformación de Legendre. Partiendo del hamiltoniano anterior, si yo diferencio el lado derecho, lo que obtenemos es... Ahora recordemos que este término de aquí es el momento generalizado P, por lo tanto, y en consecuencia, ahora de las ecuaciones de Lagrange sabemos que, y del momento generalizado, entonces al sustituir este término por el momento generalizado, lo que obtenemos es, por otro lado, si ahora diferencio el lado izquierdo de la función hamiltoniana,
Y al igualar esta función con esta función, cuando comparamos término a término, lo que tenemos es que, y si ahora generalizamos para un número indeterminado de partículas, estas son las que se le conocen como las ecuaciones de Hamilton. Bueno, entonces, estas son las ecuaciones de Hamilton. Ustedes lo primero que pueden pensar es, bueno, ¿qué diferencia hay de las ecuaciones de Hamilton con las ecuaciones con las ecuaciones de Euler-Lagrange? Una diferencia muy importante es que si ustedes recuerdan las ecuaciones de Euler-Lagrange, básicamente cuando las escribimos, recordemos que el lagrangiano es una función que depende de la posición, que depende de la velocidad y que depende del tiempo. ¿Okay? Entonces, como aquí está metida la velocidad y tenemos la derivada, son ecuaciones diferenciales de segundo grado. ¿Okay? Sin embargo, si ustedes ven las ecuaciones de Hamilton, si las ecuaciones de Hamilton tienen Q puntito y tienen P puntito, eso lo que significa es que son ecuaciones diferenciales de primer grado. Una diferencia tajante es que el lagrangiano me da solamente una sola ecuación por cada grado de libertad, pero solamente tengo una ecuación de segundo grado. Sin embargo, en Hamilton tengo dos ecuaciones diferenciales por cada grado de libertad, pero solamente es de primer grado. Entonces, esto siempre se puede despejar e integrar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues es mucho más fácil trabajar con un hamiltoniano. Otro punto muy importante es que el hamiltoniano siempre se determina a través del lagrangiano. El hamiltoniano es una función q p de t que es igual a q punto i por el pi menos el l, donde el l es una función de q punto y t. ¿Okay? Hay que ver la diferencia explícita. El lagrangiano es una función que depende de posición y depende de velocidad. Sin embargo, el hamiltoniano, si se fijan, depende de posición y depende de momento. ¿Ok? Mucho ojo aquí, es algo muy importante que siempre trato de hacerles mucho hincapié. Cuando ustedes obtienen la energía, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué diferencia hay del hamiltoniano con la energía? El hamiltoniano no es el mismo que la energía. ¿Por qué no? Porque si lo ven matemáticamente, el hamiltoniano es una función que depende de posición, depende de momento y depende del tiempo. Sin embargo, la energía es una función que depende de la posición, depende de la velocidad y depende del tiempo explícitamente. ¿Okay? Entonces sí les hago mucho hincapié en que no es lo mismo. A continuación voy a hacer algunos ejemplos para que les quede más claro la diferencia en cómo se ve algo escrito en términos de la energía y cómo se ve algo escrito en términos del hamiltoniano. ¿Sí? Ahora, otro punto muy importante es que podemos decir que es como si fuera una especie de receta de cocina para poder obtener las ecuaciones de Hamilton. Cuando ustedes tengan un problema, lo primero que hay que hacer, uno, obtener el lagrangiano. Ese lo vamos a seguir obteniendo como siempre, ya sea en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, en coordenadas esféricas, dependiendo del sistema. Una vez que se obtiene el lagrangiano, lo que hay que hacer es obtener los momentos generalizados. ¿Okay? Después que obtienen los momentos generalizados, por ejemplo, para el caso de una coordenada cartesiana, digamos que tenemos que el lagrangiano simplemente es un medio de x puntito al cuadrado más y puntito al cuadrado. Si ustedes sacan el momento, por ejemplo, en x, entonces el px es la parcial de l x punto y eso simplemente es mx puntito. ¿Okay? Lo que hay que hacer es despejar x punto. Entonces x punto pues es igual a p x en términos de la masa. ¿Sí? Y este x punto en este caso va a jugar el papel que va a estar acá en términos de q punto. Entonces primero es obtener el lagrangiano, después obtener los momentos generalizados. A esto me refiero con obtener los momentos
generalizados. 3. Hay que invertir la transformación, es decir, hacer este proceso que acabo de decir aquí. Y una vez que ustedes hayan hecho eso, finalmente lo que hay que hacer es el paso 4, que sería sustituir en la transformación de Legendre, que sería esta. Y con eso básicamente se obtiene el hamiltoniano. Sí. Otra parte muy importante es que el hamiltoniano vive en un espacio diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un espacio coordenado, digamos XY, ¿sí? Entonces en un espacio coordenado ustedes lo único que tienen es solamente lo que tiene es posición. Es la única información que pueden tener en un espacio coordenado. Ahora, si ustedes piensan en un espacio que se le llama de configuraciones, que es donde vive el lagrangiano, ¿okay? El lagrangiano vive en este espacio de configuraciones. ¿Qué es un espacio de configuraciones? El eje X sigue siendo posición, pero ahora el eje Y es una velocidad. ¿Okay? El lagrangiano vive en ese espacio, y eso se le nombra un espacio de configuraciones. ¿Cuál es la diferencia de un espacio coordenado a un espacio de configuraciones? Es que en el espacio coordenado ustedes solamente pueden decir en dónde está la partícula en el espacio. Imagínense que lanzan una pelota y ustedes pueden decir, ah, sí, la pelota está en la coordenada 2,3,7 metros. ¿Ok? Y eso simplemente es en dónde está, pero no les da información de qué velocidad tiene, qué tan rápido se está moviendo. Sin embargo, cuando ustedes realizan un lagrangiano, implícitamente ya están en un espacio de configuraciones. Ahí lo que tienen es que tienen un espacio donde el eje X es la posición y el eje Y es la velocidad. Entonces pueden tener la posición en X y la velocidad en X, la posición en Y y la velocidad en Y, la posición en Z y la velocidad en Z. Es decir, tienen tres espacios de configuración, uno para cada grado de libertad, X, Y y Z. Si tienen una partícula que tenga, digamos así, un solo grado de libertad, pues solamente sería X y su correspondiente velocidad en X. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia de esto con el hamiltoniano? El hamiltoniano vive en un espacio que se le llama el espacio-fase. Cuando ustedes grafican el espacio-fase, lo que van a tener es que el eje Y ahora va a ser el momento y el eje X es la posición, ¿sí? Entonces, cuando ustedes grafican el espacio-fase, es un espacio mucho más rico físicamente. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen, por ejemplo, un solo grado de libertad, lo que van a tener es... Y básicamente lo que dice es que cómo se está moviendo en X, pero también cuál es el momento que está llevando en el eje Y. Recuerden, alguna vez les comentaba, no es lo mismo que los golpee, por ejemplo, una pelota de ping pong que vaya a 100 km por hora, a que los golpee un tráiler. Ustedes pueden decir, pues sí, el tráiler me va a doler más. Bueno, pero ¿qué pasa si una pelota de ping pong va a 100 km por hora, mientras un tráiler los golpea a una velocidad de 1 km por año? ¿Okay? Entonces, para fines prácticos, el tráiler simplemente les va a empujar un empujoncito. Y sin embargo, la pelota les va a hacer un moretón extremadamente grande. ¿Sí? Esto tiene que ver con el momento. O hay sistemas en los cuales se están perdiendo masa. Por ejemplo, por excelencia, el transbordador espacial. Un transbordador espacial lleva muchísima masa y está perdiendo masa a una cantidad impresionante. Entonces ahí es muy bueno monitorear el espacio, espacio-fase, ¿okay? Porque estamos viendo cómo está cambiando la posición y cómo está cambiando la masa, ¿okay? Si ustedes ven un ejemplo sencillo, por ejemplo el péndulo, ustedes saben que cuando tienen un péndulo, lo que tienen es el eje θ, tenemos L, que es la longitud, que es una constante, y tenemos la masa, ¿sí? Sabemos que el péndulo básicamente está oscilando así, y esto de aquí es el eje X, donde este es X igual a 0. Sabemos que el péndulo justo en este punto, su velocidad es máxima, y en estos puntos que se le nombran de retorno, su velocidad es mínima. Sin embargo, en estos puntos de retorno su aceleración es máxima. ¿Cómo se ve un péndulo cuando nosotros lo graficamos en un espacio fase?
diferencia es que ahora recuerden que esto lo estamos haciendo en polares, entonces tendría este punto, el x igual a 0, sería este punto. Voy a tener un ángulo máximo, que acá van a ser ángulos positivos y acá van a ser ángulos negativos. Entonces voy a tener un ángulo máximo de este lado y voy a tener un ángulo mínimo de este lado, ¿ok? Pero recuerden que cuando, por ejemplo, la partícula está en el ángulo máximo, su velocidad es 0. Entonces, para el ángulo máximo, su p va a ser aquí. Entonces, básicamente va a estar aquí. Sin embargo, cuando su θ sea 0, que es justo en este punto, es cuando tiene la velocidad máxima. Y recuerden que p pues, es igual a masa por velocidad. Entonces, por lo tanto, en 0 va a tener su velocidad máxima. Tanto positiva porque va a ir para un lado, como negativa cuando va a venir de regreso. Entonces, por lo tanto, se va a ver algo así, como una especie de óvalo. ¿Ok? Entonces, esto es el péndulo graficado en el espacio-fase. Les repito, el espacio-fase es un espacio muchísimo más rico físicamente, porque pueden ver cómo cambia la posición y cómo está cambiando el momento. Si ustedes tienen un sistema coordenado tridimensional, entonces lo que va a pasar es que van a tener un espacio-fase y van a tener otro espacio-fase y pueden ver cómo está cambiando el momento en X, en Y y en Z. A continuación voy a hacer algunos ejemplos muy sencillos para que vean cómo se determina el hamiltoniano. Vamos a determinar el hamiltoniano de una partícula moviéndose bajo la acción de un campo de fuerzas centrales BDR. Inciso A en coordenadas esféricas y inciso B en coordenadas cartesianas. Sabemos que la energía en coordenadas esféricas se escribe como y que el potencial simplemente es por lo tanto el lagrangiano se escribe como ahora lo primero que hay que hacer es determinar los momentos generalizados. Posteriormente despejamos las velocidades y sustituimos todo en la transformación de Legendre. Y también lo hacemos en el lagrangiano. En lugar de sustituir r puntito, sustituimos este término de aquí y así para cada una de las variables. Al factorizar tenemos algo importante que notar es que esto siempre va a coincidir, siempre van a tener un entero menos un medio, un entero menos un medio y un entero menos un medio. Por lo tanto, a la hora de reescribir el hamiltoniano, lo que tenemos es... Ahora, si comparan este hamiltoniano con la energía, recuerden que la energía simplemente H es T más B. Es muy diferente, ¿sí? Y aquí lo que les decía, aunque el hamiltoniano y la energía matemáticamente tengan la misma expresión, entre comillas, recuerden la diferencia tajante que les decía, que el hamiltoniano es una función que depende de Q, P y T, mientras que la energía es una función que depende de Q punto y T. Bueno, entonces ahora, si nosotros queremos determinar las ecuaciones de movimiento de Hamilton, aquí hay algo muy importante. Recuerden que las ecuaciones de movimiento de Hamilton son que para este caso van a ser... Ahora, algo muy importante es, estos tres que están aquí, básicamente ya los obtuvimos, puesto que son estos que están acá. ¿Okay? Si se fijan, estos son en esencia estos. ¿Okay? Por lo tanto, en lugar de determinar 6 ecuaciones, solamente debemos de determinar las ecuaciones de los momentos. ¿Cómo determinamos las ecuaciones de los momentos? Bueno, pues realmente simplemente hay que derivar respecto de la variable. Por ejemplo, voy a derivar el PR, que es menos la parcial de H respecto al R. En este caso solamente aparece R aquí y aparece R acá. Y aquí nos va a quedar la derivada también respecto del potencial. Por lo tanto, el momento toma la forma
Es importante notar que en este caso Pφ es igual a 0. Recuerden que cuando tiene el puntito lo que significa derivada, entonces por lo tanto Pφ, y como esto es igual a 0, por lo tanto Pφ es una constante. Entonces la misma información que se obtiene del lagrangiano, donde nosotros sabemos que a la hora que vemos el lagrangiano no aparece phi explícitamente, por lo tanto phi es una coordenada cíclica, es decir, el momento asociado a phi se conserva. Lo mismo se puede leer del hamiltoniano. En este caso, aquí está el hamiltoniano y en ningún momento aparece la variable phi, por lo tanto el momento asociado a phi se conserva, que es este término. Ok, entonces para el inciso B, básicamente lo que tenemos que hacer es determinar el hamiltoniano, pero en términos de coordenadas cartesianas. Aquí básicamente sabemos que el lagrangiano en coordenadas cartesianas en 3 dimensiones simplemente es... Ok, ahora, este BDR y estas X, Y, Z lo podemos compactar. ¿Cómo lo podemos compactar? En este caso podemos hacer una variable que se llame x.y, donde x.y básicamente sería la coordenada en x punto más la coordenada en y punto más la coordenada en z punto. Si queremos poner este término al cuadrado, lo que hay que hacer es escribirlo como x.y, x.y, y esto lo que significa es, de esta forma podemos escribir el lagrangiano de una forma más compacta. Ahora, para determinar el hamiltoniano, lo que necesitamos son las coordenadas generalizadas. Esta derivada simplemente se hace como si x punto y el otro x punto fueran un producto. Recuerden la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Y de esta forma, al despejar la coordenada, bueno, la velocidad, por lo tanto, de la transformación de Legendre, al simplificar, lo que obtenemos es, si lo queremos desarrollar las i's, recordemos que las i's es x, y, z, por lo tanto, el pi es, y en general, así es como se obtiene el hamiltoniano. Básicamente es obtener el lagrangiano, hacer la transformación de Legendre, despejar las velocidades en términos de los momentos y sustituirlo, haciendo mucho énfasis en que el hamiltoniano está escrito en términos de Q y de P.